Muy buenos días, mis queridos amigos y mis queridas amigas. El audiovídeo de hoy creo que es un tema interesante porque es algo que se produce desde prácticamente el principio de los tiempos, el principio de la sociedad, el principio de la civilización. Porque básicamente nuestra civilización occidental en realidad es un imperio que continuamente, aunque han aparecido a lo largo de la historia imperios que han nacido, han llegado a un punto álgido y han sucumbido, siempre el concepto de imperio está ahí. Y en el concepto de imperio siempre hay una gran mayoría que sostiene a una pequeña minoría. Pero esa minoría cuenta con algo que es el poder, sobre todo un poder de manipulación. El audiovídeo de hoy vamos a dedicarlo al concepto de manipulación emocional y manipulación psicológica de las masas, de nosotros, las personas que estamos en la parte baja de la pirámide, peleando, luchando, intentando llevar una vida lo más digna posible, con una serie de valores que todo ese proceso de manipulación psicológica de masas está intentando romper. Está intentando el enfrentamiento entre personas por muy distintos medios, por motivaciones políticas, por motivaciones sociales, por rangos económicos, por rango social. Y todo esto, además de por otras causas mucho más actuales como las que estamos viviendo hoy en día, ese proceso de manipulación hace que, sobre todo, ideas, emociones, sentimientos, pensamientos que nosotros creemos nuestros, los que defendemos a capa y espada, y a veces esas ideas pueden costarnos nuestro descrédito social, o incluso en algunos casos mucho más extremos, pueden costarnos la propia vida. Ese proceso de manipulación es un proceso en el cual se utilizan dos elementos claves. Dos elementos que siempre se han utilizado, que son el miedo, infundir miedo en una sociedad, sea a través del medio que sea y sea en las circunstancias que sean temporales. Nosotros ahora estamos viviendo unas circunstancias temporales en las cuales el miedo está presente. El miedo en relación a la salud, el miedo en relación a la incertidumbre económica, el miedo a pensar diferente de una versión oficial, algo que el sentido común y el espíritu crítico siempre desde la Grecia antigua, desde todos los filósofos, estaba ahí, y los filósofos europeos del siglo XIX y del siglo XX. En toda esa trayectoria desde Grecia hasta ahora, el sentido común y el aspecto crítico eran dos parangones importantes. Esos parangones importantes, cada vez a través de medios sociológicos, a través de lo que se denomina la ingeniería social, van siendo completamente pertrechados, para llegar a un pensamiento, a una idea, a un concepto único de la vida, de lo que se debe de hacer, de lo que una persona debe de hacer, sin cuestionar absolutamente nada. Desde este ángulo, yo quería hacer un análisis para que cada uno, si os apetece, si le apetece a usted, hacer una reflexión personal. El primer punto en el cual
quería hacer hincapié era en el concepto del miedo. El concepto del miedo parte desde un principio de la educación. ¿Somos educados o somos alineados? Es evidente que el mundo en el que vivimos es un mundo de producción y de consumo continuos. Se producen objetos, se producen bienes de consumo que esas personas que estamos en la parte baja de la pirámide, nos inducen a consumir. Y prácticamente el concepto de consumo es un concepto que está presente en nuestras vidas. Y además es un concepto que se supone que cuanto más pueda consumir una persona, cuantas más cosas pueda comprar, más feliz va a ser. Puede usted pensar que esto es cierto, puedes pensar que es cierto, puedes pensar que no. Eso depende de la evolución personal de cada uno, o las vivencias que una persona haya podido tener a lo largo de su vida. Pero creo, y es un pensamiento muy personal, que evidentemente el consumo continuado no creo que vaya a dar una felicidad duradera. Y ya sin utilizar la palabra felicidad, no creo que vaya a dar un bienestar interno. No me refiero a un bienestar externo. Evidentemente, cuanto más dinero tiene una persona en este mundo, puede comprar mejores alimentos, puede cuidarse mucho más. Eso es cierto. Y eso nadie lo va a dudar ni nadie lo va a negar. Pero es un medio, no un fin. El ser humano, con todo su potencial interno, un potencial que en el proceso de educación, alineamiento, no es precisamente lo que más se potencia. Se potencia el hecho de que tú aprendas algo que luego vaya a ser útil para que tú puedas tener un trabajo, ganar más o menos dinero, depende de la cantidad de títulos que hayas podido acumular a lo largo de tu etapa de estudiante y posterior, evidentemente. Es una carrera. Es una carrera en la cual las personas son calificadas por la cantidad de títulos que puedan tener. El hecho de que una persona tenga una gran cantidad de títulos, tal vez, solo digo tal vez, puede que no sea una persona apta para un puesto de trabajo concreto. Creo que también hay una serie de aspectos que podríamos denominar humanos que evidentemente cuentan y mucho para el tipo de profesión que una persona vaya a elegir o a desempeñar en su vida. Creo que esto es importante. Las cualidades humanas, tal vez porque no puedan medirse desde el ángulo temporal, sino que realmente esas cualidades humanas son un proceso de aprendizaje real, en base a las experiencias, en base a una filosofía basada en un principio absolutamente concreto y muy sencillo, que es: no hagas lo que no quieras que te hagan. Simplemente. Cuando una persona comprende esto y a través de sus experiencias vitales se da cuenta que el hecho de escalar puestos y hundir a otros tal vez no sea todo lo ético que el supuesto premio en esa cima de la montaña en la cual se quiere escalar a nivel social vaya a ser algo que vaya a dar realmente una sensación interna de expansión, una sensación interna de alegría. Tal vez es posible que algunos aspectos, los cuales se remarcan hoy concienzudamente en base a nuestra estructura social, una estructura social que hace
que las personas compitan entre sí. Compitan y cada vez más. Y que ciertos aspectos humanos sean no tan valorados como tal vez deberían. Quiero decir algo muy sencillo. Una persona quiere hacer una carrera relacionada con la salud. Puede ser fisioterapeuta, puede ser médico, puede ser psicólogo. Digamos que las carreras que están inscritas dentro del proceso de la medicina. Una persona que va a dedicarse a la ayuda, al cuidado de los demás, evidentemente también tiene que tener unas cualidades humanas especiales. Una persona sin paciencia, una persona egocéntrica, no creo que sea una persona que sería tal vez lo deseable, que sirviese realmente para cuidar de los demás. Además de todo eso, hace falta una experiencia vital. Probablemente una de las cuestiones más importantes dentro del ser humano que mes a mes se va borrando es el cuidarnos unos a otros. Pongo este ejemplo como puedo poner una persona que sea bombero. Una persona que sea bombero necesita valor, necesita arrojo, necesita coraje, porque evidentemente va a luchar contra el fuego. Y no es precisamente moco de pavo y algo deseable. Cualquier tipo de profesión requiere también unas cualidades humanas, pero no me voy a desviar del tema. El miedo es algo que por definición se dice que es una situación que no ha ocurrido y que nosotros la estamos dando en nuestro pensamiento como real. Cuando se quiere manipular a toda una masa de personas, los miedos básicos son relacionados con la salud, son relacionados con el aspecto económico, con el dinero. Son relacionados con la aceptación, cuando una persona de repente se sale de la norma, se sale de lo que socialmente se dice o nos han dicho que es lo correcto. Estas tres formas son las formas clásicas de manipulación social, de manipulación emocional y psicológica para que las personas vayamos como, me atrevería a decir, ganado, hacia el corral, hacia el redil que nos quieran marcar. Para esto, evidentemente, la libertad individual, el sentido común, el espíritu crítico, la opinión personal, son desechadas básicamente porque hay un objetivo social que cumplir. Otro de los aspectos es la culpa. La culpa. Si tú no haces algo que te dicen que tienes que hacer, que en muchos casos te obligan a hacer directa o indirectamente, van a hacerte sentirte culpable. Culpable, sí, culpable. Culpable porque de alguna manera tu disidencia se supone que va a afectar a los demás en esos aspectos que hemos dicho al principio, en la salud, en el dinero y en el prestigio social. Si nos retrotraemos a todas las culturas que han vivido con la naturaleza,
culturas que han dejado un legado oral, un legado escrito, en el cual se alaba la divinidad del ser humano, no en un sentido religioso, sino en un sentido de amplitud, un sentido de mayor comprensión y percepción de la vida, del propio interior del ser humano. Todos estos aspectos, por regla general, no son aspectos bien recibidos, tal vez porque esa masa que está debajo de la pirámide nunca debe de saber la verdad de sí mismos. Tal vez por eso las personas que de alguna manera disienten de las versiones oficiales son personas que tarde o temprano resultan borradas, resultan apartadas, resultan vilipendiadas simplemente por el hecho de no seguir la versión oficial de las cosas, en todos los ámbitos, absolutamente. Quienes controlan, quienes dictan lo que hay que pensar, lo que hay que creer, en todos los niveles, desde la ciencia hasta el arte, son personas que están por encima de cualquier ley, porque dictan la ley. Dictan la ley de cómo vivir para las personas que estamos en la parte baja de la pirámide. Mis queridos amigos, tal vez estéis de acuerdo con estas palabras, tal vez no. Es algo que no me importa en absoluto. Cada uno puede pensar, cada uno puede defender lo que crea y lo que sienta. Pero la defensa de lo que uno cree y siente, creo que no debe de ser motivo para atacar a nadie, para vilipendiar a nadie y para excluir a nadie. Vivimos en un planeta único para todos. El agua que bebemos es el agua, la misma, en todos los lugares. El aire que respiramos es el mismo aire en todos los lugares. El agua y el aire son comunes a todos los seres en este planeta. Nuestra sangre, independientemente de donde vivamos, es del mismo color. Tal vez, solo digo tal vez, sea momento de unir nuestras mentes, nuestros corazones y dar pasos hacia adelante en el concepto de civilización. No dejar que unos pocos digan a muchos lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar, lo que tienen que creer. Los seres humanos cada vez más vamos a tener que comportarnos como adultos. Comportarnos como adultos significa lo que he dicho en un principio. No hacer lo que no quieras que te hagan, a ti, a usted. Probablemente esa sea la frase, las palabras más sencillas, pero tal vez las más difíciles de cumplir.
Como siempre digo, un fuerte abrazo a todos. Y como decimos, por mi tierra, agur.